venimos con un drama judicial, conspiración de Telegram y, por supuesto, nuestro protagonista que nunca decepciona, Luis Albise Pérez, el justiciero de Internet, el azote del sistema o, según el Tribunal Supremo, un señor con serios problemillas legales, ¿vale? Lo habéis oído bien porque es que el Supremo le ha abierto dos causas judiciales, ¿vale? Una por una presunta financiación ilegal de su partido, se acabó la fiesta, y otra por difundir una PCR falsa de Salvador Illa en plena pandemia. Y esto no es todo, ¿vale? Como en todo buen culebrón, hay subtramas, giros, traiciones, empresarios criptos, eurodiputados que se cree que tienen inmunidad divina y que hasta mienten sobre el tema, y hasta la hija de un presidente en medio del fregado, ¿vale? Pues bueno, vamos por partes, ¿vale? Empezamos por la causa de la financiación ilegal. El tema del dinerito, vamos. Según la Fiscalía y el juez de Audiencia Nacional, Albise habría recibido 100.000 euros en metálico y sin declarar de parte del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, que además, pues bueno, trajo todas las pruebas y evidencias sobre este tema. Aquí lo hemos contado bastantes veces, ¿no? La historia de este youtuber cripto, de Álvaro Romillo. Y bueno, las pruebas son una auténtica barbaridad, es decir, no dejan lugar a dudas y además Romillo ha negado todas las veces que habéis intentado negar estas relaciones y todo esto. Este dinero, además, recordemos que fue entregado 13 días antes de las elecciones europeas, supuestamente para financiar la campaña de Albise. Albise, además, lo confirmó en un vídeo, ¿vale? O sea, antes que dijo que era una factura autónomo, sin declarar y no sé qué. Todo eso mientras habían conversaciones y WhatsApps con Romillo, que era, tío, de verdad, es que no se puede ser tan torpe de reconocer encima todo por escrito. Es que quiero decir, es que te has dejado a juego de este tío que era un auténtico estafador. Ni siquiera, como dice Romillo, ni siquiera tienes la inteligencia de ocultarme las cosas. Y bueno, pues eso, como os digo, pues tiene un combo completo de presuntos delitos, de financiación ilegal, de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental. Vamos, mm, si fuese una carta del Monopoly esto ya estaría de camino en la prisión. Y sin pasar por la salida. Pero bueno, esto es una parte, ¿vale? Una parte de todo lo que está ocurriendo con Albise, porque la verdad es que hay otro lado, ¿no? Porque si por un lado tenemos esto, hay que pensar en otra causa que se le ha abierto que tiene que ver con la PCR falsa de Salvador Illa, ¿vale? Exacto, no sé si os acordáis de esto, porque ya es añejo, ¿vale? Hablamos de 2021 en plena pandemia, mientras medio país no podía ver ni a sus abuelas detrás del cristal, pues Albise publicó un informe médico manipulado, ¿vale? Según este informe, este documento probaba que ella tenía COVID y que lo estaba ocultando durante la campaña. Todo esto bien oculto y bien armado para su campaña de Twitter, con fotitos y todo. Y por supuesto, en un momento donde había una campaña catalana, donde Salvador Illa se jugaba ser el candidato, ser el presidente, que finalmente lo fue, etcétera, etcétera, y todo esto con el debate muy cerca, ¿no? De candidatos. ¿Cuál era el problema? Pues que ese informe era más falso que unas gafas de goma, ¿vale? El propio Hospital Quirón de Barcelona, donde supuestamente se había hecho la prueba, desmintió el documento prácticamente al instante, ¿vale? Un fake news de manual, publicado, como os digo, en plena campaña electoral, con la intención de dañar a un rival político. No era una opinión personal, no era una hipótesis alternativa, como me gustaría pintarlo, era un documento médico falsificado. Por supuesto, Albise se defendió en que no lo había sacado él, que lo había cogido otra cuenta, pero esto da igual, sobre todo si son cuentas anónimas las que lo publican, ¿vale? Es decir, o te remites a la fuente o la culpa es tuya, que además lo estás retransmitiendo entre tus cientos de miles de seguidores. Lo haces intencionalmente, ¿vale? Por supuesto, pues el Tribunal Supremo finalmente entra en acción, os digo, 4 años después, y quiere investigar si hubo delito en esa publicación, pero para esto necesita primero que el Parlamento Europeo le conceda el suplicatorio, es decir, una especie de permiso judicial para poder imputar a un eurodiputado que goza de inmunidad parlamentaria.
Y aquí, bueno, está en modo espera porque el 16 de abril de 2025 este suplicatorio todavía no está ni solicitado ni tramitado, pero no significa que la causa esté cerrada. Está abierta y latente, como un volcán legal esperando entrar en erupción. ¿Y qué hace mientras Alvise? Pues lo de siempre, vídeos en Telegram, mensajes incendiarios, acusaciones a diestro y siniestro, discurso victimista de que las élites lo persiguen, ya sabéis, lo de siempre. Y estas no son las únicas dos historias que rondan al bueno Alvise, hay más, ¿vale? En Sevilla lo estarían investigando por unas presuntas amenazas a una jueza. En Castilla y León, un diputado del PSOE lo ha anunciado por calumnias, por relacionarse con el caso de Tito Berni en su canal de Telegram. Hay otra investigación por haber publicado una foto de la hija menor de Pedro Sánchez, que en teoría estaría sacada de la cuenta privada de Instagram y podría, si la justicia se lo considera, ser un delito de revelación de secretos o vulneración de intimidad. Y además Vox también, pues le ha denunciado por sugerir que Abascal había recibido dinero de CryptoSpain, ¿vale? Aunque el Supremo finalmente lo archivó porque decían que eran solo sospechas, no acusaciones, ¿vale? Es decir, hasta Vox le planta una querella. Y aquí otro tema que es bastante llamativo, que es el tema del Parlamento Europeo, ¿vale? Porque esto no queda aquí, ¿vale? De hecho, Alvise salió por un documento a decir que el Parlamento Europeo le había absuelto de todo, ¿vale? Cuando la realidad es que el Parlamento Europeo encima lo sancionó con 2 días sin dietas. Pero, aunque suena leve, pues en el universo político del Parlamento Europeo, pues es algo. Y ni siquiera era relacionado directamente con el caso, ¿vale? No era sobre el caso. De hecho, lo que decía el Parlamento Europeo es que no era competencia suya investigar estos delitos, ¿vale? De hecho, la sanción de estos días fue administrativa, fue por falta de transparencia, no una sanción judicial, porque para eso hay que ir a los juzgados. Entonces, aquí llegamos, ¿no? Al tema que es bastante interesante, ¿vale? Porque ¿qué dijo Alvise? Que había sido exculpado por la presidencia del Parlamento Europeo en relación con los 100.000 euros. Una afirmación, como os digo, totalmente engañosa. Primero, porque el Parlamento Europeo no tiene competencias judiciales ni puede absolver a nadie de delitos penales, ¿vale? Lo que hizo fue aplicar su código interno de conducta, que es el que viene de por qué le castiga con 2 días sin dietas por no declarar X ingreso económico, ¿vale? De hecho, el Comité de Conductas del Parlamento lo que concluyó es que no había evidencias concluyentes de que Alvise realizara acciones a cambio de dinero. Es decir, no se probó el tráfico de influencia, soborno o corrupción, ni el Parlamento lo investigó. Ojo, ¿vale? Esto no significa que el Parlamento haya declarado inocente. Significa que no ha podido probar este intercambio directo, que no es su competencia investigar delitos, es decir, el Parlamento Europeo no va a investigarlo, y la carta que Alvise muestra todo el rato hablando de que a mí ya me perdonó el Parlamento Europeo no es una absolución, es una comunicación interna sobre una sanción menor por falta de transparencia. Es decir, el Tribunal Supremo sí lo está investigando por financiación ilegal, ¿vale? Mientras Alvise hace circular entre un público muy engañado y que conoce muy poco la legalidad y no se aprovecha, pues esta absolución. Es decir, lo que está investigando el tribunal, como es obvio, es mucho más grave, porque no se trata, como en el caso del Parlamento Europeo, si notificó bien sus ingresos o no, o si cometió un delito al recibir y utilizar ese dinero. Es que la ley española prohíbe recibir más de 50.000 euros anuales de una misma persona para financiar campañas. Y Alvise habría recibido el doble. Y vemos cómo sigue este caso, que bueno, es una vergüenza que el 16 de abril de 2025 el Supremo no haya pedido lo del suplicatorio para levantar la inmunidad. Pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el eurodiputado antipartidos, el azote de la casta y los corruptos, el que iba a regenerar la política desde su canal de Telegram, está siendo investigado por estafa, blanqueo, financiación ilegal y difusión de documentos falsos. Todo muy regenerador, muy limpio. ¿Vale? Lo que más me sorprende de este caso es que es uno de los presuntos casos de posible corrupción más rápidos de la historia. Es decir, se da antes de que el tipo sea diputado. Es decir, la corrupción, la posible corrupción,
ocurre antes de todo este proceso. Es increíble lo de intentar venderte antes ni siquiera de tener auténtico poder en tus manos. Pues bueno, esta es la historia. La verdad es que legalmente pinta muy mal para el Vise, ¿vale? De hecho, la pérdida de popularidad que ha tenido ha sido precisamente por este caso, ¿no? Es decir, bueno, por eso y porque había unos audios que iban a acabar con el presidente del gobierno y con el gobierno de Sánchez, que iba a sacarlos y no sé qué. Y bueno, su público y los demás aún estamos esperándolos, ¿vale? Parece que tardan. Y bueno, de todo esto, la credibilidad que algunas personas le daban, ¿no? Como una fuente alternativa de noticias que conocía secretos y tal, pues se ha desmoronado bastante, ¿no? Todo ese miedo que tenía Vox, que de hecho rompió todos los gobiernos ante el temor de que Albi se les comiera la tostada y tal, pues parece que está poco justificado. Aún sigue ahí, ¿eh? Aún sigue ahí, lamentablemente, con un porcentaje de voto ínfimo, pero llamativo, ¿vale? Un porcentaje de voto alrededor del que sacó las europeas, todo el rato diciéndole a su público cosas que no existen, que no han ocurrido o cambiando totalmente el sentido de cosas. Pero bueno, ahí está. La justicia no para, sigue investigando y esto tiene pinta de que que va a acabar con Alvise ante un tribunal y posiblemente con una condena, porque es que las pruebas para condenarle son gigantescas y de aquí hemos hablado muchas veces de ellas. Y bueno, esta es un poco la noticia. Buena noticia, la verdad es que esperemos que este tema se acelere un poco, porque lo que ha hecho este señor todos estos años y con la impunidad que ha gozado de los ataques a personas, las persecuciones, activistas y tal, ha sido auténticamente vergonzoso.